mientras estaban las alabanzas, mientras estaba el mini concierto en la escuela sabática, ¿cómo puedo decir esto? Me abordó, no me viene la palabra, me sobrevino un espíritu de agradecimiento. Agradecimiento, ya hace un mes y medio que estamos aquí y estamos muy agradecidos a Dios por habernos traído especialmente a esta iglesia. Hemos sentido el cariño de ustedes, estamos sintiendo el cariño de ustedes. Es una iglesia que si reciben así un pastor, me imagino que la gente que viene por primera vez se debe sentir muy bien recibida también. Y por eso quería decirles que estoy muy agradecido de esto. Si bien nos cuesta, a mí por lo menos me cuesta todavía adaptarme a la ciudad, a Orlando, todavía eso está siendo un trago difícil, pero cuando uno tiene una iglesia que siente el cariño, que siente el amor, no hay ninguna circunstancia de afuera que a uno lo puede tirar abajo. Primero está Cristo y después la iglesia local. Y si tenemos una iglesia local buena, ya con eso ganamos muchísimo. Los otros días hablaba con alguien aquí que le decía que esta iglesia, o sea, yo no sé cuál es la realidad, pero simplemente digo, cuando alguien, por ejemplo, tenga una oportunidad de trabajo en California, donde pueda ganar $1 millón más por año, pero decida no irse a California por no perder esta iglesia, ahí estamos bien. Y creo que eso va a pasar, por la gracia de Dios, si no está pasando. Yo por lo menos estoy muy agradecido, y sé que mi familia también, de poder estar aquí. Y no lo digo por el hecho de que quiero quedar bien con ustedes. No sé qué es lo que van a ustedes decir dentro de 6 meses. Quizás ustedes no sientan el mismo agradecimiento. Pero por lo menos hasta aquí sentimos que Dios está guiando. Me siento muy cómodo trabajando con el equipo de pastores que tengo a mi alrededor, que Dios me ha asignado. Todos los martes nos reunimos con Douglas, con Saraí, con Pablo y con Denar para orar por ustedes, por los proyectos ahora de la iglesia, por ustedes si hay alguna situación especial y por nosotros también. Porque sabemos que el principal obstáculo que puede haber en una iglesia, o el principal obstáculo no es Satanás, sino que somos nosotros mismos. Y si nosotros no le damos lugar a Satanás, Satanás no tiene acceso. Sí, podemos tener guerras, podemos tener amenazas, pero si nosotros no le damos lugar a Satanás porque Cristo reina en nuestro corazón, tenemos asegurada la victoria. Y por eso el sábado que viene también tenemos un evento muy especial. Con el equipo pastoral hemos decidido transformar todo evento en un evento de evangelismo, en un evento de misión. No sé si decir evangelismo porque a veces evangelismo suena un poquito, una palabra ya quizá un poquito gastada, sino que en un evento de misión, un evento de proclamación, un evento para levantar a Cristo. El sábado que viene vamos a tener un evento así, el sábado a la tarde. Un evento de música. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden venir a la iglesia, quizás no vengan si tú lo invitas a escuchar un sermón, quizás no vengan si tú lo invitas a estudiar la Biblia, pero sí posiblemente haya alguna persona que pueda venir simplemente porque quiere escuchar buena música. Y por eso yo los desafío para que transformemos todos en este evento musical en un evento de misión. Y yo sé que eso está en la cabeza de Denar, o sea, esa es la proyección que él tiene. Y por eso los invito. Dentro de 2 sábados vamos a tener por sábado de tarde la primera asamblea de diagnóstico. Y los invito a todos los miembros de iglesia, y no solamente a los miembros de iglesia, sino a aquellos que no son miembros de iglesia, pero que están pensando en la posibilidad de ser miembros. Porque esta queremos que sea una iglesia abierta para todos, una iglesia donde todos puedan tener la oportunidad de servir al Señor. Y quiero decirles que los necesitamos a todos. Los necesitamos para levantar a Cristo. Los necesitamos con los talentos que ustedes tienen. Los necesitamos para que ustedes aporten desde el lugar donde Dios los ha llamado a aportar. Y por eso todo el que quiera estar en esa asamblea, por favor, venga.
Vamos a tener una asamblea cada 3 meses, quizás más, pero cada 3 meses va a estar pautada para poder comunicarnos y para poder proyectarnos hacia dónde y descubrir la agenda que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Querido Señor, ahora al abrir tu palabra, por favor, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que esto pueda ser bendecido por ti. Posiblemente hoy voy a presentar uno de los temas o el tema más importante de la Biblia. Te pido, Señor, que lo podamos entender, que lo podamos aplicar a nuestra vida y que sea tu Santo Espíritu el que predique. Que Jesús sea levantado. En su nombre te pedimos todo. Amén. Justicia injusta. Este es uno de los grandes desafíos que tiene el cristianismo, porque la gente no tiene problema en entender la justicia de Dios, pero tiene un poco de problemas de entender que la justicia de Dios es un poco injusta. Y quizás suena contradictorio, pero la justicia de Dios es injusta cuando lo analizamos desde nuestro punto de vista. Por supuesto, desde su punto de vista es perfectamente justa, pero de acuerdo a los parámetros humanos, la justicia de Dios es injusta. Y hay muchas personas que tienen problemas en las iglesias por el hecho de no poder aceptar la injusticia de la justicia de Dios. Es más, me atrevo a decir que las personas que son problemáticas en las iglesias, las personas que son intolerantes en las iglesias, son las personas que no pueden aceptar la injusticia de la justicia de Dios. Eclesiastés 12:14 dice lo siguiente: pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en las enseñanzas de Jesús, nos habla que Dios va a hacer un juicio. Y no podemos negar. Es más, la Biblia nos dice también que el movimiento final va a predicar que Dios va a hacer ¿qué? Un juicio. Es más, el movimiento final dice, va a predicar que la hora del juicio llegó. Ahora te hago una pregunta, ¿cómo te sientes tú con respecto al juicio? Si hoy sería el juicio de Dios, si hoy Dios te juzgara, ¿te sentirías seguro o segura? ¿Para qué es el juicio de Dios? ¿Por qué hace Dios un juicio? ¿Cuál es la razón? Bueno, Dios hace un juicio. ¿Para qué se hace un juicio? ¿Para qué se hace un juicio? Dios hace un juicio para aplicar justicia. Para eso se hace un juicio. Hay 3 enfoques acerca de cómo enfrentar el juicio. Y esto ustedes me van a escuchar mucho decirlo, y es más, si hay gente que ya me ha escuchado por internet, posiblemente esto ya lo haya escuchado, pero no me voy a cansar nunca de decirlo, porque este tema es importantísimo, creo que es el tema más importante que tiene la Biblia. Hay 3 enfoques acerca de cómo enfrentar el juicio de Dios. Y esos 3 enfoques, sin duda, son 3 enfoques acerca de cómo vemos la salvación. Y entonces quiero presentarle esas 3 maneras de ver la salvación o las 3 maneras de ver cómo enfrentar el juicio. La primera es las personas que piensan que somos salvos, ¿por qué? Por obras. El segundo enfoque están las personas que piensan que somos salvos solamente por fe. Y está el tercer enfoque, que están las personas que piensan que somos salvos por fe, más la transformación que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cuál de estas 3 maneras de ver la salvación, cuál de estas 3 maneras de ver cómo enfrentar el juicio final o el juicio que Dios va a hacer, cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la manera que realmente trae seguridad? ¿Cuál es la manera que nos asegura fidelidad? ¿Cuál es la manera que asegura transformación? ¿Cuál es?
Este tema lo doy de diferentes maneras en diferentes lugares. Y muchas veces llevo a votar a las iglesias para que decidan en si es la primera, la segunda o la tercera. Y muchas veces las iglesias votan, no lo voy a hacer acá, no lo voy a hacer aquí. Pero la iglesia Forest City, ¿cuál piensa que es la manera por la cual podemos enfrentar el juicio? ¿Y saben qué? Lastimosamente, en el 90% de las iglesias están confundidos con respecto a este tema. Y el 90% de las iglesias responden mal a esta pregunta. Responden mal desde mi punto de vista, a mi parecer desde el punto de vista de la Biblia. ¿Cuál es la manera correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera? Bueno, a mi manera de entender, y eso es lo que quiero demostrar, la manera correcta es la segunda. Yo cuando ya escuché voces que decían, no, es la tercera. Lastimosamente nosotros tenemos un gran problema como cristianos y un gran problema como iglesia adventista, que pensamos que la salvación viene por la fe más la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Eso se llama teología de la gracia infusa, que fue una teología que se ideó en la Contrarreforma en contra de Lutero. Ustedes saben dónde se ideó. La teología de la gracia infusa. Yo soy salvo por la transformación que el Espíritu hace en mí. Yo tengo fe en Jesús, pero también tiene que haber una transformación en mí. Y alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿El Espíritu Santo no tiene nada que ver entonces en mi salvación? Sí, tiene que ver muchísimo el Espíritu Santo, pero yo no soy salvo por causa de la transformación que el Espíritu Santo hace en mí. Yo soy salvo solamente por fe. Solamente por fe. Y la Biblia dice que cuando empezamos a predicar el Evangelio, que solamente por fe hay poder, la gente se convierte, la gente se transforma, la gente es fiel. Pero el problema, cuando nosotros empezamos a predicar que somos salvos por la fe, más la transformación que el Espíritu hace en nosotros, la gente se transforma en gente obediente, pero no en gente fiel. Y Dios no quiere gente obediente, Dios quiere gente fiel. Yo puedo ser obediente a una ley, pero se es fiel a una persona. Yo puedo ser obediente a los mandamientos, pero el que está salvo es fiel a Jesucristo, no a los mandamientos. Y alguien puede decir, bueno, pero es un juego de palabras. No, no es un juego de palabras. Los mandamientos no contradicen a Jesucristo, pero hay personas que son fieles a los mandamientos o que obedecen los mandamientos, pero no son fieles a Jesucristo. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, el joven rico. Él obedecía los mandamientos, pero no fue fiel a Jesucristo. Y tú puedes estar obedeciendo mandamientos toda tu vida y nunca ser fiel a Jesucristo. El que es fiel a Jesucristo es fiel a la ley de Dios. O mejor dicho, yo no voy a predicar perfecto y por eso les pido que vengan todos los sábados porque me voy a equivocar muchas veces. Pero yo puedo... ¿Cómo que era lo que iba a decir? Yo soy obediente, puedo ser obediente a los mandamientos, pero no fiel a Jesucristo. Todo aquel que está en Jesucristo está en la ley de Dios, pero no toda persona que guarda los mandamientos de la ley de Dios está en la ley de Dios y está en Jesucristo. No tengo tiempo para demostrar eso. Pero simplemente quiero que hoy entendamos cómo es que nosotros pasamos el juicio. El juicio de Dios no es un juicio para condenación, porque cada vez que pensamos en el juicio de Dios, pensamos que es un juicio para condenación. No, Dios no juzga para condenar, Dios juzga para salvar. Pero resulta que cuando nosotros predicamos el juicio, lo predicamos con un énfasis como diciendo, cuidado, porque Dios viene a juzgar. Y Dios no viene a juzgar, Dios viene a salvar, sí, a juzgar para salvar. El énfasis de Dios no es la condenación, es la salvación. Pero parece que lo hemos escuchado, pero nosotros seguimos con el énfasis de que el juicio, cuidado, Hay dos tipos de justicia. La justicia fría. ¿Y qué es la justicia fría? Si ustedes tienen que definir la justicia fría, es darle a cada uno lo que se merece. Esa es la justicia fría. Y después está la justicia con amor. Es darle a cada uno lo que eligió.
Dios en el juicio final no le da a cada uno lo que se merece, sino que en el juicio final Dios le da a cada uno lo que eligió. Y es por eso que el juicio es para salvación. Si fuera que Dios viene en el juicio final a dar a cada uno lo que se merece, nos perderíamos todos. Pero Dios viene a dar lo que elegimos. Esa es la justicia con amor. ¿Por qué? Porque el amor es más grande que la justicia. La justicia está... Hoy se me fueron las palabras. La justicia está incluida en el amor, pero no el amor en la justicia. El amor supera a la justicia. Y por eso cuando el amor se combina con la justicia, da la justicia divina, que la justicia divina es darle a cada uno lo que eligió. La justicia con amor solamente se da en un contexto de respeto por la libertad concedida a cada individuo. Cuando Dios hace justicia, Dios no puede dejar de hacer justicia a la manera de Él. O sea, en otras palabras, Dios no puede dejar de darte lo que tú eliges. A veces Dios te va a dar lo que tú eliges y te lo va a dar con lágrimas, porque Él no quiere darte lo que tú eliges, porque generalmente nosotros elegimos cosas malas para nosotros. Pero ¿qué hace Dios cuando tú eliges cosas malas para ti? Te las da igual. Porque Él no puede dejar de respetarte. Él te tiene que respetar. Somos individuos, somos gente libre. Y por eso el juicio es para dar salvación, para ver si nosotros queremos elegir la salvación. ¿Cómo es esto? Y esto es lo que me van a escuchar por mucho tiempo. ¿Cuáles son los dos requisitos para recibir salvación en el juicio? Hay dos requisitos. El primer requisito es cumplir perfectamente la ley de Dios. Si tú quieres recibir salvación en el juicio, tienes que cumplir perfectamente la ley de Dios. ¿Hay alguien aquí que cumple perfectamente la ley de Dios? Y si hay alguien que levanta la mano, que no le creeríamos quizá, hay un segundo requisito. ¿Cuál es el segundo requisito? Es no haber pecado jamás. Esos son los dos requisitos para la salvación. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Iglesia, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Bien, ustedes lo tienen claro. Porque generalmente cuando pregunto esto dicen, no. Sí, estos son los dos requisitos para la... O sea, suponte que tú por medio del Espíritu Santo, desde ahora, guardas la ley de Dios perfectamente hasta la segunda venida de Cristo. Así todo, estás cumpliendo un requisito, que estás cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Pero el segundo requisito, por más que el Espíritu Santo no te haga pecar hasta la segunda venida de Cristo, tú no cumples el segundo requisito. Porque solamente se puede salvar aquel que nunca pecó, no aquel que no peca, sino aquel que nunca pecó. Y por eso el objetivo de la vida cristiana no es vivir sin pecar. El objetivo de la vida cristiana es vivir con Cristo, no vivir sin pecar. Cuando nosotros estamos tratando de vivir sin pecar, vamos a vivir pecando. Habría muchísimo para hablar de esto. Pero estos son los dos requisitos. Cuando nosotros presentamos estos dos requisitos a la iglesia de Forest City, pregunto, ¿hay alguien en la iglesia de Forest City que cumple estos dos requisitos? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Sí? Oh, perdón. No digan nada, no respondan, por favor, porque van a quedar mal. No respondan positivamente. ¿Hay alguien en la iglesia de Forest City que cumple estos dos requisitos? No. Y entonces, ¿cómo estamos nosotros los que venimos a la iglesia de Forest City? ¿Cómo estamos? Estamos condenados y perdidos. ¿Cuántos? Todos. Absolutamente todos. Ante los requisitos de la salvación, todos estamos condenados y perdidos. Ahora la pregunta es, ¿quién es el único ser humano que cumplió estos requisitos? Gloria a Dios. Jesús es el único que cumplió estos requisitos. ¿Cómo entonces es que se da la salvación? La salvación no se da porque yo me porté bien. La salvación no se da porque el Espíritu Santo me transformó o no. La salvación se da cuando yo elijo ¿a quién? A Jesús. A Jesús como amigo.
Y cuando yo vivo con Jesús, para Jesús, Jesús me regala lo que Él hizo para mí. Pero no es que porque Él me regala eso y ahora eso va a empezar a trabajar en mí, entonces porque Jesús está trabajando en mí, yo voy a ser salvo al final. No, yo soy salvo simplemente por hoy aceptar lo que Jesús hizo por mí. Y es por eso que todos pueden tener derecho, o todos podemos tener derecho para la salvación. Ante los requisitos de la salvación todos estamos condenados, pero ante los requisitos de la salvación todos quedamos al mismo nivel también. El pobre, el rico, el estudiado, el no estudiado, aquel que es blanco, aquel que es moreno, aquel que es amarillo, aquel que es rojo, aquel que tiene pelo malo, aquel que tiene pelo bueno. Todos quedamos igual ante los pies de la cruz, ante lo que Cristo hizo. Todos tenemos que estar agradecidos a Él. No hay nadie que pueda decir, no, yo estoy al nivel porque Él a mí no me tuvo que salvar. A todos nos tuvo que salvar Jesús. Y Él se ofreció para que todos podamos tener salvación. Aceptar el plan de salvación tal como es en Jesús es el mejor antídoto ¿contra qué? Contra el orgullo. Y quiero decirte algo, hermano y hermana. ¿Cuál es el principal pecado que hay? Es el orgullo. Es el orgullo. Cuando nosotros entendemos el tema de la salvación como es en Jesús, no hay lugar para el orgullo. Y por eso donde hay iglesias, donde hay personas orgullosas, esas iglesias no entendieron a Jesús, no están con Jesús. Donde hay iglesias donde hay los estudiados hacen diferencias con los que no estudian, no está Jesús allí. Donde hay iglesias donde viene la familia que va a todos los camp meetings y que se han comprado una para ir a todos los camp meetings y que son vegan y que mandan a los hijos, tienen a los hijos en homeschooling y que hacen todo perfecto y se sienten orgullosos porque los demás pobres no tienen las mismas posibilidades. Esas personas no están en Jesús. Porque donde está Jesús no puede haber lugar para ningún tipo de orgullo. Es el orgullo el peor pecado. Hasta que no entendamos eso, hermanos, no podemos ser el pueblo final. Hasta que no entendamos que el orgullo es lo que tenemos que todos superar, comenzando por mí, no le estamos dando lugar a Cristo, porque queremos entonces que Cristo solucione unas cosas que son periféricas en nuestra vida, pero lo que Cristo quiere solucionar en ti y en mí es nuestro orgullo. Nuestro orgullo es el que causa problemas en tu matrimonio. Es tu orgullo el que causa problemas con tus hijos. Es tu orgullo el que causa problemas con el pastor de la iglesia, con el anciano. Es tu orgullo que causa ese problema con esa persona que no puede saludar en la iglesia. Es tu orgullo, hermano. Y hasta que no lo reconozcamos y no lo confesemos, vamos a estar dando vueltas en el desierto, sin llegar a ningún lado. No vamos a poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Romanos 3, 21 al 28, fíjense cómo lo define Pablo. Dice, sin embargo, Dios nos ha mostrado ahora la forma para que Él nos acepte. De ella ya había enseñado el Antiguo Testamento. No se trata de qué. ¿No se trata de qué? ¿Quién lo dice? Pablo. Ay, es un liberal, Pablo. Qué liberal, Pablo. Miren, si Pablo diría esto, si no diríamos que esto está en Romanos, muchos se levantarían y dirían, ese pastor es liberal. Porque ¿saben qué? No entendemos nada acerca de lo que es liberalismo. A veces nos llenamos la boca de clichés para atacar a otros y no entendemos realmente lo que significa ser liberal. Simplemente lo que entendemos es que es un buen epíteto para rebajar al otro. Y si tú estás rebajando al otro, hermano y hermana, evidentemente no entendiste nada, y no entendiste el Evangelio. Vuelvo a repetir. Sin embargo, Dios nos ha mostrado ahora la forma para que Él nos acepte. De ella ya había sido enseñado el Antiguo Testamento. No se trata de guardar la ley. Dios hace justos a quienes ¿qué? Creen en Jesucristo, sin favoritismo alguno. Y la palabra creer en el griego, y lo que también da a entender en el hebreo, cuando yo digo creer, la palabra aceptar a Jesús y el perdón de Dios es relacional. Dios no me perdona legalmente, así como decir, te perdono, bueno, anda.
No, Dios me perdona para relacionarse conmigo. Dios me perdona con el fin de tener intimidad conmigo. El que no quiere tener intimidad con Jesús no puede vivir en el perdón de Él. No puede recibir el perdón de Él. Porque el perdón tiene un propósito relacional. Yo peco porque me separo de Dios. Dios me perdona para volver a estar con Él. Entonces, si yo pienso que el perdón es simplemente una cuestión legal, decir, bueno, Cristo murió por mí, me perdona, punto. No, te perdona Cristo para que vivas con Él, para que seas amigo de Él. Y por eso en la Biblia todo es relaciones. Todo es relaciones. Versículo 22, Dios hace justos a quienes creen en Jesucristo sin favoritismo alguno. Es así porque todos hemos ¿qué? Hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara ¿cómo? Nos declara inocentes porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. O sea que Dios nos declara, Él nos considera inocentes. Pero la pregunta es, ¿somos inocentes? No, Él nos ve como inocentes, pero no somos inocentes. Y si tú no eres inocente, dime hermano, ¿por qué levantas tu dedo para acusar a alguien? Dime. Evidentemente no entendiste el principal mensaje de la Biblia. Y sigue diciendo Pablo, Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. De esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo. La pregunta es, ¿quién es justo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y qué somos nosotros? ¿Podemos llegar a ser justos? ¿Sí o no? ¿A los ojos de quién? Somos a los ojos de Dios justos, pero porque Él nos ve justos, no porque seamos justos. No sé si entienden la diferencia. Porque hay gente que piensa que porque es adventista de séptima generación es más justo que aquella persona que se bautizó la semana pasada. Me acuerdo una vez que estaba en un simposio y un pastor se paró y me empezó a desafiar delante de todos. Y entonces a la salida viene y me dice, mira, yo quiero hablar con vos y quiero decirte algo. Yo soy adventista de séptima generación. Como diciéndome, ahora lo que te voy a decir, escúchamelo porque vos no tenés este pedigrí que tengo yo. Es que sí, lastimosamente, hermanos y hermanas, hemos desarrollado una clase de orgullo santificado que nos hace pensar que estamos bien cuando realmente somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Porque cuando hay un poquito de orgullo en tu vida, quiere decir que Cristo salió de eso. Cristo no está allí. Versículo 26 dice, de esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. Y entonces ahora dice Pablo, ¿de qué podemos jactarnos entonces? ¿Absolutamente de qué? De nada. Y te hago una pregunta, ¿de qué te jactas tú? ¿De qué te jactas? ¿De qué te jactas? ¿De tu familia? ¿De qué nos podemos jactar, dice? De nada. ¿De qué te jactas? Porque tú naciste sin nada y ahora tienes un doctorado, eres PhD y has sacado premios. ¿Te jactas de eso? ¿Qué dice que cuando estamos en Cristo nos podemos jactar de qué? ¿Y qué es nada? Nada es todo, ¿no? O sea, nada. No me puedo jactar de ¿qué? Nada. Aquello de lo cual tú te jactas es la seguridad que estás poniendo fuera de Dios en tu vida. Es la torre de Babel que construyó Nimrod, si quieren conectarlo con el sermón pasado. No nos podemos sentir orgullosos de nada. ¿Por qué? Sigue diciendo Pablo. Porque nuestra salvación no depende de la obediencia y la ley, sino ¿de qué? De la fe. En conclusión, podemos decir que Dios hace a la persona justa por fe en Cristo y no en virtud de la obediencia a la ley. Pero pastor, es que hay que predicar la ley. ¿Sabes por qué hay tantos rebeldes en la iglesia? ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? Porque estamos predicando ¿qué?
La ley. Y te hago una pregunta. ¿Qué produce la ley en el ser humano? ¿Produce sumisión? A ver, les hago una pregunta. ¿Qué produjo la ley cuando Dios la proclamó en el monte Sinaí? ¿Qué produjo? ¿Qué produjo? ¿Sumisión o rebeldía? ¿Dónde lo ven? A los 40 días el pueblo había dicho, vamos a guardar la ley, y a los 40 días la estaba quebrantando. Porque la ley, eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 7, la ley lo único que produce es rebeldía. Y por eso si yo quiero tener una iglesia rebelde, si quiero tener jóvenes rebeldes, prediquemos la ley en la iglesia. Alguien puede decir, pero ¿qué usted, pastor, está en contra de la ley? No, no estoy en contra de la ley. Yo quiero poner a la ley donde la Biblia dice que tenemos que poner a la ley. Nosotros tenemos que predicar a Cristo. Y cuando prediquemos a Cristo y la gente se entregue a Cristo, entonces como consecuencia va a andar en la ley. Pero no por predicar en la ley la gente va a andar en la ley. Cuando yo predique la ley, la gente va a dejar la ley. Y yo sé que acá puedo estar confundiendo a algunos. Y por eso les digo, hermanos, por suerte los ministerios, quizás esté 2 meses más, 3 meses más acá, no sé cuánto. Pero los ministerios duran. Y por eso en un sermón no se puede agotar todo un tema. Y gracias a Dios tenemos la Biblia, no dependemos de un pastor que vengamos a escuchar los sábados. Tenemos que estudiar la Biblia con sinceridad para encontrar el plan de Dios para nosotros. Y el Espíritu Santo nos lo va a revelar. Somos salvos solamente por fe, y gloria a Dios por eso. Y cuando somos salvos solamente por fe, no hay lugar para el orgullo. Y cuando no hay lugar para el orgullo, los problemas se van. Porque todos los problemas de la vida están ocasionados por el orgullo. Si hay iglesias divididas es porque no entendieron el Evangelio. Si hay iglesias divididas es porque no se está levantando a Jesús. Si hay iglesias divididas es porque quizás se está levantando a Jesús, pero la gente se resiste a levantar a Jesús. Es más, hemos llegado a una calamidad tan grande en las iglesias que cuando se predica a Jesús, la gente piensa que eso es liberalismo. Hemos llegado a una calamidad tan grande en las iglesias que cuando se predica el amor, la gente dice, gracia barata. Come on. Eso es herejía, estamos totalmente perdidos, pero perdidos. Si estuviéramos perdidos no hay problema porque estamos todos perdidos, pero el problema es que estamos recontra confundidos. A lo malo le decimos bueno y a lo bueno es malo. Entonces pensamos que en las iglesias hay que predicar el largo de la falda, si hay que predicar si se usa batería o no se usa batería, si se usa corbata o no se usa corbata, si se canta así, si se canta así. Estamos predicando todas esas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y creemos que por esas cosas vamos a llegar a la salvación, cuando solamente se llega a la salvación a través de la relación con una persona. Y entendiendo que no tenemos ningún derecho para acusar a nadie. Estos son los 2 requisitos para la salvación, cumplir perfectamente la ley de Dios y no haber pecado jamás. Y ante estos 2 requisitos todos nos tenemos que quedar callados. Absolutamente todos. El único que puede hablar es Jesús. Y cuando habla Jesús, dice, ni yo te condeno. Amén. Pastor, lo que pasa es que esta persona ya es el 3er matrimonio. ¿Cómo lo vamos a hacer subir a la plataforma? Lo que les estoy diciendo forma parte de mi historia, o sea, no de mi historia, no estoy en el 3er matrimonio yo, pero... Y no importa, o sea... A lo que voy es, no hemos entendido la gracia de Dios. Porque la justicia de Dios es injusta con respecto a nuestros parámetros. Y el Evangelio prueba nuestro orgullo hasta los tuétanos. Y alguien puede decir, ve, el pastor está defendiendo el adulterio. No. Yo hago una pregunta. ¿Hay alguien acá que está, y no levante la mano, por favor, ¿hay alguien acá que está con un amante? Acá. No levantes la mano. Y yo sé que puede haberlo. Ahora, no se rían porque esto es serio. Yo te hago una pregunta a esa persona que estás con el amante que está siendo infiel. ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? Estás teniendo placer, pero no eres feliz.
Estás queriendo llenar el vacío de tu corazón pensando que cambiando a tu esposa por esa persona, en ese placer momentáneo que sientes, piensas que es la felicidad para siempre. Y tú sabes que no, porque ya estás desilusionado de eso y no sabes qué hacer. Nadie es feliz en el pecado. Nadie. No hay nadie. Y tenemos que entender la vida, porque a veces somos una manga de reprimidos en las iglesias, que no estamos queriendo pecar para salvarnos. No se peca, no es que dejamos de pecar para poder salvarnos. No, dejamos de pecar por amor a Cristo. Dejamos de pecar porque entendimos que el pecado no nos trae felicidad. Dejamos de pecar porque no hay mejor felicidad que vivir para Jesús, que vivir para su gloria. No dejo de pecar por las consecuencias que me trae el pecado. Sí, el pecado me trae consecuencias. Pero dejo de pecar porque llené el vacío de amor que tengo en mi vida con el amor que me da Jesús, que me perdonó. Y a pesar de que estoy en mi tercer matrimonio, todavía puedo predicar para Él. A veces Dios utiliza ciertos ejemplos de la vida que nos ayudan a entender este concepto de que somos salvos solamente por Jesús. Mi hermano fue pastor de esta iglesia. Ustedes lo conocen. Y no sé si ustedes sabían que él es mayor que yo. Espero que lo que tengan claro. Y como era mi hermano mayor, yo lo admiraba mucho. Cuando era chico, él me enseñó a jugar al fútbol, él me enseñó todas las cosas, las primeras cosas de él como hermano mayor me enseñaba a mí. Y él cuando tuvo 14 años decidió irse a estudiar al colegio adventista que era un boarding school. Y cuando él decidió hacer eso y se fue, yo dije, yo también quiero ir. Y entonces yo estaba esperando los 14 años como él se había ido, pero mi mamá me decía, no, a los 15, bueno, entonces esperé hasta los 15, pero a los 15 me voy como hizo mi hermano. Y mi hermano tenía una cuestión, ustedes lo conocen, o sea, tiene una mente científica, una mente muy prolífica, muy inteligente. Entonces él siempre fue abanderado y siempre sacó muy buenas notas. Y yo era un poquito diferente a él, o sea, a mí me gustaba, era un poquito, tengo más una mente más un poco bohemia. Bueno, y él siempre, como les decía, fue admirado, todavía buenas notas. Y yo, como yo lo admiraba, yo decía, yo también quiero sacarme buenas notas. Entonces, cuando fui al boarding school, yo dije, yo también, este año voy a hacer un cambio, yo me voy a sacar buenas notas. Pero me encontré con un problema. ¿Y cuál era el problema? La clase de física. Yo no tenía no tengo una mente científica. Y la clase de física para mí era chino. El profesor de la clase es un doctor, el único doctor que había en el plantel del secundario, el doctor Benjar, para los que son argentinos. Y era una persona muy sabia, y era un PhD en física. Sabía muchísimo. Y él tomó la primera prueba. Y en la primera prueba, literalmente, hermanos, me saqué un 0. De entre 0 y 10, un 0. Y después tomó otra prueba, y en esa prueba me saqué un 5 entre 0 y 10. Y yo que quería cumplir mi sueño de ser uno de los mejores alumnos ese año, me daba cuenta que mi sueño se estaba haciendo pedazos. Y resulta que cuando entrega el boletín, al final del trimestre entregan el boletín, yo me estaba yendo bien en las otras materias, pero veo física, y cuando veo física decía 10. Yo dije, acá hay una confusión. Y entonces fui a hablar con el profesor. Y le digo, profesor, no sé, hubo una confusión, yo me saqué un 0 y tengo un 5 en la otra prueba. Y usted me puso un 10 al final del trimestre. Sí, es verdad. Entonces le digo, ¿por qué? Y él me dijo, su hermano fue mi alumno. Fue un alumno excelente. Le pongo el 10 por su hermano.
yo no sabía por qué ese profesor me estaba haciendo eso. Ahora lo entiendo. Ese profesor era un profesor cristiano, me quería enseñar el tema de la salvación. Tú no te salvas por tus notas. Tú te salvas por las notas de Jesús. Si es que es tu hermano, si es que lo aceptaste como tu hermano. Punto. Sí, te puedes esforzar. Y quiero decirles que al final de año, ese año terminé con el mejor promedio del curso. Sí, ahora, gracias por el aplauso. ¿A quién lo tienen que aplaudir? ¿A quién? A mi hermano. No, ni a Jesús, a mi hermano. O sea, ustedes entienden la metáfora. O sea, si yo no hubiera tenido esa, gracias a mi hermano, yo no hubiera tenido el mejor promedio porque en física yo hubiera tenido un 0 y eso me hubiera bajado el promedio. Pero porque en física tuve un 10 gracias a lo bueno que había sido mi hermano con ese profesor, entonces yo así pude tener el mejor promedio. Así tú puedes tener el mejor promedio en la vida cristiana. Tú no tienes el promedio porque eres vegan, tú no tienes promedio porque eres adventista de cuna, tú no eres promedio porque eres bueno, no tienes promedio porque guardas la ley. Tú tienes promedio gracias a Jesús. Y tenemos que entender eso. Entonces, cuando todos tenemos promedio gracias a Jesús, hermano, tú estás por un problema. Si tú llegaste hoy tienes perdón total en Jesús si es que aceptas a Jesús. Es que yo no sé si estoy arrepentido. No pongas el arrepentimiento como una traba para recibir el perdón. Recibe el perdón y recibirás el arrepentimiento. Pero alguien puede decir, pero entonces, ¿cómo no tengo que tener arrepentimiento para recibir perdón? No tienes que tener arrepentimiento para recibir perdón. Solamente tienes que elegir recibir el perdón. El arrepentimiento es el resultado de recibir el perdón. Y si no, lean Camino a Cristo, página no sé cuánto. Ahí dice bien claro. No pongamos el arrepentimiento como una traba para llegar a Jesús. Cuando llegamos a Jesús, con Él tenemos todo. Todo. Hay 3 maneras de ver la salvación y estas 3 maneras, y ahora quiero decir, se me está acabando el tiempo y tengo que avanzar. Pero esta manera de ver la salvación tiene que ver con cómo tú ves a Dios. Y por eso es tan importante conocer a Jesús y conocer quién es Jesús, porque tu manera de ver la salvación y de ver el juicio final tiene que ver con cómo conoces a Dios. Aquellos que piensan que Dios nos ama, sí, con un sí condicional, que el amor de Dios es condicional. O sea, yo te voy a amar si haces esto, yo te voy a amar si haces lo otro. Eso, hay muchas personas que reciben eso en la casa. Que los padres están bien con ellos cuando están portándose de acuerdo a lo que ellos quieren, pero en el momento que los niños se portan de una manera diferente a que los padres pretenden, entonces ellos le retiran el amor. Y puede ser que tú te hayas criado así y por eso tienes esa imagen de Dios. Y entonces las personas que piensan que Dios los ama, sí se portan bien. Esas personas son las que piensan que la salvación es por las obras. Y tratan continuamente de estar agradando a Dios. Tratan continuamente de estar cambiando para que Dios diga, al fin. Pero nunca llegan. Es que no se puede llegar a Dios. Y después están las personas que piensan que Dios los ama porque. ¿Vieron esos padres que están hablando continuamente? Mi hijo tiene todas A. Con mis padres no pudieron hacer eso conmigo. Pero mi hijo tiene todas A. Entonces el hijo está muy contento. Pero ¿qué pasa cuando el hijo se saca una B? ¿Qué pasa con la mirada del padre? Ahora ya el padre lo mira como diciendo, ¿cómo? Tú tienes que tener todas A. Y entonces ese hijo comienza a pensar que él es amado porque se saca A. La causa del amor está en lo que él hace. Y por eso los que piensan que Dios los ama porque el Espíritu Santo los transformó, entonces creen en la tercera opción, en el amor porque. Y ¿saben qué? A todos nos gusta ese amor. Por ejemplo, si yo a mi esposa le digo, querida, te amo. No. Cuando le digo a mi esposa, te amo porque eres hermosa, ¿a quién no le gusta que le digan así? Pero si yo le digo a Dios, a mi esposa, le digo, ojo, esto yo no lo digo a mi esposa, pero si le digo, como nos ama Dios, a ninguna esposa le gusta que le digan, yo te amo, querida, a pesar de tus dientes chuecos.
¿Qué esposa se sentiría halagada por eso? Ninguna. Sin embargo, ese es el verdadero amor. Ese es el amor que no cambia. Ese es el amor que da seguridad. Y ese es el amor que nos da Dios. Y por eso el amor, cuando nosotros creemos que Dios nos da el amor a pesar de que nosotros no nos merecemos nada, nos da el amor a pesar de que nosotros no necesitamos hacer nada para que Él nos ame, podemos aceptar que la salvación es solamente por fe. Pero cuando hemos vivido siempre exigidos en el amor, nunca hemos sentido verdadero amor, entonces nos cuesta aceptar este mensaje de Dios. Y por eso, hermano y hermana, aquellos que son legalistas en la iglesia, que los hay muchos porque yo lo fui, yo sé quiénes son. O sea, no sé quiénes son acá, pero sé cómo identificarlos. Porque yo fui un sincero legalista por mucho tiempo, que no entendía la salvación. Esas personas lo que necesitan es ser amadas. No necesitan que se le diga que son legalistas. Y quiero decirte algo, hermano y hermana. Lo que tú necesitas hoy, lo que más necesitas es amor. Al no sentirte amado, que surge el orgullo en tu vida. Porque al no sentirte amado, tú quieres probar que vales. Y entonces, para probar que vales, tienes que rebajar a otros. Y eso te sale inconscientemente porque tú no has recibido el amor en tu casa que necesitabas. Y es por eso que te cuesta aceptar la salvación por la fe. La justicia de Dios es muy injusta. Y tenemos que aprender a aceptar esto. Injusta para el criterio humano. Y les voy a dar un ejemplo. Manasés. No voy a contar la historia, pero ustedes saben que fue Manasés el rey más perverso que existió en Israel. Se dedicó a la hechicería, hizo espiritismo, puso una imagen de Baal en el atrio de la casa de Dios, donde Dios había dicho que ahí solamente iba a estar su nombre. Hizo pasar su hijo por el fuego y descarrió a todo Israel. Aserró por la mitad al profeta Isaías. Y sin embargo, al final de su vida, ¿qué hace? Busca a Dios. ¿Y Dios qué hace? ¿Lo perdona o no lo perdona? ¿Hace justicia con él? ¿Humana? ¿Le da lo que merece? No. Le da lo que eligió, no lo que merece. Esa es la justicia de Dios. Y por eso Manasés puede ser perdonado. El caso de Salomón. Salomón recibió el agrado de Dios. Dios se le apareció en sueños, le pidió sabiduría a Dios, Dios le dio sabiduría y después con esa sabiduría se dedicó a hacer lo que él quiso y se descarrió totalmente de Dios, se alejó de Dios. Y te hago una pregunta, ¿sabía Dios cuando le estaba pidiendo, cuando le estaba ofreciendo sabiduría a Salomón, sabía Dios que Salomón se iba a descarriar? Y por eso le dijo, no Salomón, mira, yo te iba a dar sabiduría pero no te la doy nada porque vos te vas a descarriar. ¿Qué hizo Dios con Salomón? Porque Dios lo amaba. Y quiero decirte algo que no lo voy a predicar hoy, pero Dios, Él va a actuar de acuerdo a tu presente. Y Él te ama tanto que no le interesa, a pesar de que sepa que te vas a perder en el futuro, Él hoy te bendice si tú lo buscas. Dios no puede dejar de dar, no puede dejar de salvar, no puede dejar de dar bendiciones. Pero Él sabe que quizás tú no lo vas a elegir, pero el hecho de que tú no lo vayas a elegir no hace que hoy Él te dé bendiciones porque tú lo elegiste hoy. Porque Dios es amor y no puede dejar de dar salvación, no puede dejar de dar bendiciones. Dios no puede dejar de perdonarte. Ahora Salomón, al final de su vida, ¿qué hizo? Se arrepintió, buscó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo perdonó o no? Así cualquiera. Yo entonces hago mi vida, al final, pastor, está predicando a los jóvenes van a pensar entonces que hagan su vida y entonces después al final se arrepienten. Arrepiéntete al final. El problema es que si tú dejas pasar las oportunidades, quizás al final no te arrepientas. Y lo único que vas a recibir en tu vida son heridas. No, lo que pasa es que yo me estoy yendo de acá de la iglesia porque yo no soy feliz en la iglesia, pero tú no tienes un problema con Jesús, tienes un problema con la iglesia. Sí, es verdad, en la iglesia hay un montón de gente que no está con Jesús, pero tú no te vayas de la iglesia porque hay gente que no está con Jesús en la iglesia. Ese es un problema de la gente. Cuando tú estás con Jesús, la persona que está con Jesús realmente es una persona feliz. Es una persona que no necesita pecar para ser feliz. Es más, entendió que el pecado no trae felicidad.
Y por eso Dios está dispuesto a perdonar y quiere perdonar lo antes posible. El caso del ladrón en la cruz. Al final de su vida Dios lo perdona. Al final. Y voy a avanzar. La mujer samaritana. ¿Cuántos matrimonios había tenido la mujer samaritana? 5. 5 matrimonios había tenido la mujer samaritana. ¿Y el que tenía ahora era de ella o no? Tampoco. ¿Y Jesús desvía su camino para encontrarse con quién? Con esta adúltera rompe matrimonios. Era una adúltera rompe matrimonios. Porque no era una vez, parece que no prendía. Es la segunda ya, tercera, cuarta. ¿Jesús la perdona, sí o no? Ahora te hago una pregunta y ahora viene la cuestión. ¿Qué pasa si tú eras la esposa del amante de la samaritana? Y estás viendo de las ventanas a Jesús llamando de discípula a la samaritana que rompió tu matrimonio. ¿Creerías en Jesús? Qué prueba, ¿eh? Esa es la prueba de la justicia de Dios. Esa es la prueba del Evangelio. La imagen de la iglesia, ¿cómo va? Este Mesías se equivocó. ¿Cómo va a elegir de discípulo y le va a revelar que él es el Mesías? A la única que le reveló que era el Mesías, a una samaritana rompe matrimonios. ¿Cómo? La imagen de la iglesia es... ¿Qué van a decir los jóvenes de la iglesia? ¿Sabes cuál es la imagen de la iglesia? La mejor imagen que puede tener la iglesia es cuando Cristo perdona a un pecador que no tiene solución, pero Cristo lo perdona. Esa es la mejor imagen que puede dar una iglesia. Y la mejor imagen de la iglesia es aquella persona que siente que ha pecado y que acepta en Jesús todas las bendiciones de Jesús y se entrega a Jesús. Y esa persona es restituida en el reino de Dios gracias a lo que Jesús hizo. Esa es la mejor imagen que puede dar una iglesia. Es duro. Es tan duro que los judíos no lo aceptaron cuando Dios dijo que los gentiles tenían derecho al reino de los cielos. Y ahora, hermanos, me voy a referir a los que especialmente miran por internet. Esta semana he recibido indirectamente muchas críticas en internet. Y con esto no quiero acá hacer un lío ni nada por el estilo. Es lógico lo que... Porque dicen, iglesia pentecostal. Esa es una iglesia carismática por el estilo de adoración. Hermano y hermana de internet que pones esos mensajes, te hago una pregunta. ¿Qué problema tienes con los pentecostales? Quiero decirte algo, hermano y hermana. Los pentecostales, los carismáticos, son mis hermanos y son tus hermanos también. Si aceptaste a Cristo como tu Salvador. Pero el estilo de culto, pastor, el estilo de culto, no voy a entrar en eso ahora. La pregunta no es si tocas un órgano o tocas una batería. La pregunta es por qué tocas el órgano y por qué tocas la batería. La pregunta no es si cantas un himno alegre o si cantas un himno del año 1540. La pregunta es ¿por qué lo cantas? Y si tú te sientes superior porque usas órgano de tubos en tu iglesia, hermano, te saliste del Evangelio. Te saliste del Evangelio porque no hay lugar para ningún tipo de ¿qué? De orgullo. Y si tú tocas la batería también para hacerte ver, también te saliste del Evangelio. Acá no pasa por el instrumento, pasa por el instrumentista, no por el instrumento. Queremos instrumentistas consagrados a Dios, queremos músicos consagrados a Dios. Y cuando estén consagrados a Dios, ellos van a cantar lo que Dios les pone en su corazón para la gloria de Él. Y no pasa por estilos de culto. No seamos superficiales. Y alguien puede decir, no, pastor, es que ahora como usted está ahí quiere quedar bien con la iglesia. Piensa lo que tú quieras. A mí lo único que me interesa es seguir las enseñanzas de Cristo. Y es Cristo el centro. Y Cristo tiene que ser la fuerza de una iglesia. No voy a leer esto porque es largo, pero sí, lo voy a leer rápido.
Mateo 21 al 16 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno, ¿cuánto? 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Acá había algo que no entendían. Había unos trabajadores que pensaban que este padre bueno los amaba porque trabajaban. Y resulta que este padre los había contratado porque los había contratado, no porque trabajaran. Él estaba preocupado porque estaban desocupados, pero no estaba queriendo que trabajen para él. Hay mucha gente que está trabajada y cargada dentro de la iglesia porque piensan que su salvación está en el futuro. Quiero decirte hoy que si tú estás con Cristo, hoy tu salvación está en el presente y está en Cristo. Alguien puede decir: pero pastor, yo todavía no he estado transformado. No importa que no estés transformado, la cuestión es, cuando tú te entregaste a Cristo, estás creciendo. Les hago una pregunta: ¿quién reflejaba más perfectamente el carácter de Dios? ¿El ladrón en la cruz o Enoc? ¿Quién reflejaba más perfectamente el carácter de Dios? En el concepto bíblico, los dos reflejaban lo mismo. Tan perfectamente el carácter de Dios, tanto el ladrón en la cruz como Enoc. Los dos estaban completamente salvos, o el ladrón en la cruz estaba medio salvo. No, es que la salvación comienza con Jesús, no termina con la transformación del Espíritu, sino que comienza con Jesús. Y el Espíritu me transforma en la medida que soy amigo de Jesús. Pero reflejar perfectamente el carácter de Jesús significa crecer en Jesús, no significa llegar a un nivel. No puedes llegar a un nivel, tú tienes que crecer. ¿Cuántos dan el diezmo acá? No levanten la mano. Pero si acá hay un zapatero que da el diezmo y hay un empresario que da el diezmo, ¿quién da más diezmo? ¿El zapatero o el empresario? Si lo analizamos en porcentaje, los dos dan ¿qué? Dan lo mismo. Si lo analizamos en cantidad, uno da más que otro. Pero a Dios no le interesa la cantidad, le interesa el porcentaje. Lo mismo pasa con la imagen de Dios en tu vida y en la mía. A Dios no le interesa la cantidad, le interesa el porcentaje. Le interesa si hoy estás entregado a Cristo y Cristo dice: si tú estás entregado a mí, quédate tranquilo, yo me hago cargo, tu salvación está asegurada, tú vas a crecer y punto. Y por eso no tengas miedo del juicio, porque el juicio es para salvarte, el juicio es para darle salvación a todos aquellos que eligieron a Jesús, aunque todavía le falte mucho y nos falte mucho. Hoy podemos tener seguridad en el juicio de Dios. La justicia de Dios se manifiesta en cargar en Jesús lo que nosotros merecemos para dejarnos elegir a nosotros lo que Él se merece. Conclusión. Ante la verdad de la salvación, ¿qué lugar tiene el orgullo? Una vez estaba en una iglesia y bauticé a una chica, le di estudios bíblicos a una chica, la bauticé. Y cuando, a la semana después de bautizarla, desapareció de la iglesia. Y no supimos más. Y un día estaba en el supermercado, pasaron unos 8 meses, estaba en el supermercado y me llama ella. Y me dice: Pastor Joel, Pastor Joel.
y veo que viene corriendo, y viene corriendo con una pancita. Digo, hola fulana, venga, dice, estoy embarazada. Y se le voy a presentar a mi novio que la semana que viene nos casamos. Pero quiero decirle algo, el sábado vuelvo a la iglesia. No, yo no dije amén. Yo no dije amén porque sabía que cuando vuelva a la iglesia iba a haber un problema. Entonces le digo, déjame visitarte. Y fui y la visité. Y le pregunté. Le pregunté cuál era su vivencia. Y me dice, Joel, yo hice mal. Me sentía sola, me desesperé, conocí a este muchacho. Pero realmente lo quiero. Y sí, ya nos casamos. Eso pasó después que, la otra semana la visité. Dice, pero el sábado voy a volver a la iglesia. Y quiero educar a mi hijo en los caminos del Señor. El sábado volvió a la iglesia. Había gente que la recibió con cariño. Pero hubo otra gente que la recibieron con una sonrisa de plástico. Y cuando terminé el sermón, había un anciano que me dice, pastor, esta tarde tenemos que convocar una junta. ¿Qué vamos a hacer con el caso de fulana? A la tarde fui a esa junta y fue una junta triste. Porque había gente que decía que había que borrarla. Y había un grupito que decía, no la podemos borrar, si ella está volviendo. Pero el grupo decía, no, ¿qué ejemplo le vamos a dar a nuestras hijas? Yo te hago una pregunta. ¿Qué ejemplo nos dio Cristo perdonando a una samaritana adúltera? ¿Qué ejemplo nos dio Cristo perdonando a un ladrón en la cruz? ¿Qué ejemplo nos dio Cristo perdonando a un discípulo que lo insultó en la cara? Yo no quiero que mis hijas tengan ese mal ejemplo, la imagen de la iglesia. La imagen de tu iglesia está determinada por cómo ves a Dios. Pero quiero decirte que el amor de Dios es más grande que su justicia. Y Él no infringe la justicia por cumplir su amor. Él pone la justicia sobre sí mismo para que nosotros tengamos puro amor. Esa es la imagen de la iglesia que Dios quiere. Y por eso si hay alguien hoy en esta mañana que se siente que es un hipócrita, quizás ha estado dando vueltas y se siente que no tiene derecho a nada, quiero decirte hoy que estás en el mismo lugar que yo, con una diferencia. Yo le dije que sí a Jesús. Yo simplemente te invito a que tú también le digas sí a Jesús. Dale una oportunidad. El orgullo aquí no tiene lugar. Y a veces nuestros fracasos son necesarios para determinar y darnos cuenta quién es Jesús. Jesús es el centro. Jesús es todo. A Jesús debemos levantar. Y Él tiene que ser ensalzado en su perdón. El juicio de Dios es para salvación. Es un juicio de justicia injusta, porque nosotros recibimos lo que no merecemos para que Dios tome lo que nosotros hemos querido. Que Dios te bendiga y que Jesús sea real en tu vida. Nuestro Dios vio nuestra condición y descendió a su Hijo, quien se ofreció para que hoy pudiéramos simplemente aceptarlo, ser salvos en su nombre, estar junto a Él para siempre. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación,
poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Si tú crees en el nombre de Jesucristo, yo te invito, ponte de pie y díselo: creo en ti, Jesús. Eres mi juez y mi abogado. Sufriste a esa cruz por mí. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz. Me has perdonado. Bajaste a las tinieblas por mí. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste, Señor. Te levantaste. Yo creo en ti. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Señor, yo creo. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Cántaselo y díselo: creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Sí, Señor. Creo que Jesús es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Dios el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Querido Señor, en esta mañana solamente queremos decirte que elegimos a Jesús. No merecemos nada. Estamos todos contaminados, Señor, de orgullo. Pero te pedimos que tu Santo Espíritu, como resultado de esa elección, no te lo pedimos, Señor, va a venir como resultado de esa elección, va a transformar nuestro corazón. Pero nuestra salvación está en Él. Señor, quizás mis palabras no han sido perfectas. Ayúdanos a estudiar la Biblia. Ayúdanos a estudiar a Jesús. Y danos el privilegio de reflejarlo. Que esta iglesia sea ensalzada con tu imagen. No con lo que nosotros pretendemos de una iglesia, sino de lo que tú pretendes. Que esta iglesia se transforme en una iglesia perdonadora.
Esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de nuestro hermano mayor Jesús. Amén.